Un saludo para todos ustedes. Nos alegra compartirles el estudio de la palabra de Dios. Estudio que nos ayudará a comprender mejor las Escrituras, el plan de Dios para cada uno de nosotros. La esperanza del Nuevo Testamento. El texto que vamos a usar como texto central para este estudio, Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aunque escribieran en griego, todos los autores del Nuevo Testamento, salvo Lucas, eran judíos, y abordaron la naturaleza del ser humano desde la perspectiva holística hebrea bíblica, no desde la perspectiva pagana griega. Por lo tanto, para Cristo y los apóstoles, la esperanza cristiana no era algo nuevo, sino la prolongación de la antigua esperanza ya impulsada por los patriarcas y los profetas. Por ejemplo, Cristo mencionó que Abraham vio y se gozó de ver su día, Juan 8:56. Judas declaró que Enoc profetizó acerca de la segunda venida, Judas 14 y 15. Y los héroes de la fe esperaban una recompensa celestial que no recibirían hasta que nosotros recibiéramos la nuestra. Hebreos 11, 39 y 40. Esta declaración no tendría sentido si sus almas ya estuvieran con Dios en el cielo. Al enfatizar que solo los que están en Cristo tienen vida eterna, 1 Juan 5, 11 y 12, Juan refuta la teoría de la inmortalidad natural del alma. Efectivamente, no hay vida eterna sin una relación salvífica con Cristo. Por ende, la esperanza del Nuevo Testamento es una esperanza cristocéntrica y la única esperanza de que esta existencia mortal algún día llegue a ser inmortal. A veces nos hacemos la pregunta de por qué los seres humanos se niegan a ver las cosas en las Escrituras. ¿Cómo lee?, preguntaba el Señor Jesús a algunos de sus interlocutores. ¿Cómo lees hoy la palabra de Dios? ¿Cómo lees hoy, si hablamos para un judío, la Torá? Allí están las promesas. La promesa de la resurrección, la promesa del Mesías que vendría a dar su vida por cada uno de los seres humanos. Declarado por Enoc, declarado por Abraham, declarado por Job, cada uno de ellos tenía esa esperanza. Esperanza que hoy se niegan a tener muchos. Y con tristeza debemos decirlo, han elegido un camino diferente. Continuamos. Esperanza más allá de esta vida. Heródoto, el antiguo historiador griego del siglo V a.C., escribió sobre una tribu que, con cada nacimiento, iniciaba un periodo de duelo porque anticipaban el sufrimiento que enfrentaría el bebé si llegaba a adulto. Aunque este ritual nos pueda parecer extraño, tiene cierta lógica. Milenios después, un anuncio en Estados Unidos al principio del siglo XX decía: ¿por qué vivir si te pueden enterrar por $10? La vida puede ser bastante difícil, lo sabemos, incluso si creemos en Dios y en la esperanza de la eternidad. No obstante, imagínate lo difícil que es para quienes no tienen ninguna esperanza más allá de la corta y a menudo problemática existencia en este mundo. Más de un escritor secular ha comentado sobre la falta de sentido de la existencia humana, ya que no solo morimos, sino además todos vivimos sabiendo que vamos a morir. Y ser consciente de esto es lo que hace que todo el proyecto de la vida humana, que en sí es duro y doloroso a veces, parezca nulo y sin valor. Un pensador hizo alusión a la humanidad con meros trozos de carne en mal estado sobre huesos que se desintegran. Bastante macabro, pero de nuevo es difícil discutir su lógica. Por supuesto, en contraste con todo eso tenemos la promesa bíblica de la vida eterna en Jesús. Y esa es la clave. Tenemos esta esperanza en Jesús,
y lo que nos ofrece su muerte y su resurrección. Por lo demás, ¿qué esperanza tenemos? Vamos a leer primero a los Corintios 15, 12 al 19. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Pablo? ¿Cuán estrechamente relacionada está la resurrección de Cristo con la esperanza de nuestra propia resurrección? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es muy claro lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Aquí estaríamos perdiendo el tiempo, porque si Él no resucitó, nosotros tampoco resucitaríamos. Otro detalle aquí es el no tener una esperanza, el vivir sin esa esperanza. Si para quienes tenemos esa esperanza pasamos por dificultades, tenemos momentos difíciles en la vida, pero, mi hermano querido, qué diferente es afrontar las situaciones difíciles en cuanto a nuestra salud, la situación económica, los problemas con la familia, tantas dificultades a todos los niveles, cuando los afrontamos, tomados de la mano del Señor y con las esperanzas que Él nos ha dado de un futuro mejor, tenemos un aliciente que no lo tiene el incrédulo, que no lo tiene aquel que no tiene la esperanza puesta en Jesús. Así que, bienaventurados somos aquellos que hemos puesto en Cristo nuestra esperanza. Así no somos los más dignos de conmiseración, no, somos los más ricos en el mundo, porque tenemos la gloriosa esperanza de la resurrección, el encontrarnos nuevamente con el Señor, vivir con Él por la eternidad. Pablo es explícito. Nuestra resurrección está inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo. Y si no resucitamos, entonces significa que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? Nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, cuando morimos seguimos muertos y para siempre, y por lo tanto, todo es absurdo. Pablo prácticamente dice esto en 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si nuestra existencia actual como fotoplasma compuesto básicamente de carbono es lo que hay, y nuestros 70 años, Salmo 90:10, con suerte más, y si no fumamos, si no comemos demasiadas hamburguesas de McDonald's, es todo lo que alguna vez apuntamos llegar. Estamos muy mal. No es de extrañar que Elena G. de White agregue: el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa, y si perdemos el cielo, hemos perdido todo. ¿Qué pensamiento más claro, mis hermanos? Si perdemos la eternidad, lo perdimos todo. Pasamos por este mundo, pero seremos como si nunca hubiésemos existido. Qué triste condición para aquel que no tiene en Cristo su fe. Analicemos lo siguiente. Piensa en lo preciosas que son nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Por qué debemos hacer todo lo posible por la gracia de Dios para conservarlas? Vale la pena. Vale la pena conservar nuestra fe. Vale la pena mantener en alto
la esperanza gloriosa de la eternidad. Que Dios te bendiga. Te esperamos en nuestro próximo estudio.